¿Dónde se subirán las clases grabadas? Las clases deberían estar en el Zoom, en Canvas, en la sección Zoom. Ahí deberían estar las clases y las ayudantías las vamos a subir a un canal de YouTube, ¿ya? Eso es importante. Hay un canal de YouTube del ramo, ICH1104, Mecánica de Fluido, lo pueden buscar. Y están las ayudantías que se han hecho desde todos los semestres online, o sea, desde el 2021. Así que ahí tienen harto material para ver y hartas horas de videos para que se entretengan, ¿ya? Para estudiar para las pruebas. Una duda, Dime. ¿la ayudantía 1 y la ayudantía 1 sección 1 son distintas? Sí, lo que les decía, la guía de ayudantía 1 es una guía general para todas las secciones, para que puedan estudiar para la prueba, pero la nuestra es como adaptada porque tienen menos materia. Entonces es la segunda, la ayudantía 1, sección 1.3. Se los voy a mostrar en un ratito. Ya, gracias. Ya, entonces las propiedades de los fluidos importantes que han visto hasta el minuto son, básicamente, la masa específica. Ups. Medio malo acá. Ya. Un segundo. Ya. Entonces, la masa específica, o ρ, que es en el fondo la densidad, ¿cierto? Masa específica, que se mide en unidades de masa dividido en volumen, ¿cierto? Que es longitud al cubo. Esa es la primera. La segunda es el peso específico, que lo vamos siempre a anotar como gamma, y se mide en unidades de, en el fondo es ρ por g, o sea, densidad por la gravedad. ¿Ya? La tercera es la densidad relativa, en el fondo, que generalmente se denota como D, que en el fondo es la densidad del fluido que estén usando dividido en una densidad de referencia, que generalmente hace la densidad del agua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si te dicen que un fluido tiene una densidad relativa de 1,2, quiere decir que su densidad es 1,2 veces la densidad del agua. ¿Ya? Esta es, obviamente, adimensional. Y la última es la viscosidad, que es la que va a ser en el fondo la esencia de lo que vamos a ver hoy día en la ayudantía. La viscosidad generalmente se ocupa en su versión dinámica, o mu, y se mide en unidades de masa partido en tiempo por longitud, ¿cierto? Y también hay una viscosidad cinemática, que es el nu, que en el fondo es viscosidad dinámica dividido en el ρ. ¿Por qué en el tercero? O sea, como D. Densidad relativa. Vale. ¿Y cuál era el segundo, perdón? Tenemos el primero, que es masa específica o densidad. El segundo, que es peso específico, que me parece que el profe le puso otro nombre, puede ser gravedad específica, no estoy muy seguro. El ρ, o sea, perdón, el gamma, que es ρ por g. El tercero es densidad relativa. El cuarto es la viscosidad dinámica. Y el quinto es la viscosidad cinemática. ¿Todo bien? Espérate, la 4, ¿qué son las unidades que pusiste? Masa Veo partido en M. tiempo por longitud. Ah, Por ya. ejemplo, O sea, kilogramos partido en metros por segundo. ¿Podéis repetir lo que era la 5? Viscosidad cinemática. ¿Ya? Bueno, ¿y cuál es la esencia y en el fondo la definición de los fluidos, a diferencia de los sólidos, es que a partir de un esfuerzo cortante, que es un esfuerzo que se hace de forma tangencial a la superficie o a la capa del fluido, cuando hay un esfuerzo cortante, el fluido lo que hace es deformarse de forma continua, es decir, escurrir. A diferencia de un sólido, que si yo le aplico un esfuerzo cortante, el sólido como que se deforma y queda así nomás. El fluido yo le hago ese esfuerzo y sigue escurriendo. ¿Ya? Y de ahí nace la ley de viscosidad de Newton, que es en el fondo la más importante, que es tau es igual a mu por dB en dI. ¿Qué es dB de I? Es la derivada de la velocidad en el fondo en la altura de flujo del fluido.
que es lo que el profe le llama tasa de deformación, porque es a qué velocidad se deforma nuestro fluido, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo relevante? Esta ley solo se cumple en los fluidos que nosotros vamos a llamar newtonianos. ¿Ya? O sea, si nosotros hacemos un gráfico de dB, de I, y acá ponemos tau. Acá vamos a tener una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Que es la viscosidad. Y estos son los fluidos newtonianos, ¿ok? Porque hay fluidos, no sé, pues, fluidos plásticos, fluidos dilatantes que tienen una relación de este estilo, como así, o incluso así. Muchos tipos. Pero nosotros vamos a trabajar con los fluidos newtonianos, que son en los que el esfuerzo cortante y la tasa de deformación son proporcionales. Y la relación de proporcionalidad es la viscosidad, que en el fondo es lo que nos dice la ley. ¿Ok? Esta ley. Va. ¿Ya? Entonces, fluidos. Qué fea la letra. Fluidos newtonianos. ¿Ya? Entonces, propiedades importantes que han visto todo el minuto, las vamos a ir repasando igual con los ejercicios y la ley de viscosidad de Newton. ¿Ya? Disculpa, la página de antes, ¿cuál era la última letra? Nu. Se llama nu. Ah, Es una letra latina, griega, no sé. Es como una B corta, pero con una patita hacia abajo. ¿Vale? ¿Ya? ¿Todo claro? Cualquier duda van diciendo. Ahora, si van a la guía de la ayudantía, que es la que tendrían que estar viendo acá, la están viendo, ¿cierto? sí. Ya. Es, bueno, aquí están los 3 problemas que vamos a hacer. Y ahí está mi mail. Así que vamos a partir por el primero de ellos, que dice lo siguiente. Una placa central delgada es separada de 2 placas fijas por fluidos de viscosidad mu1 y mu2 respectivamente. Como muestra la figura, el esparcimiento entre placas H1 y H2 es desigual. El área de contacto entre la placa central y cada fluido es área. A. Asumiendo una distribución lineal de velocidad, encuentra la fuerza F requerida para mover la placa a una velocidad B. ¿Ya? Así que es importante que tengan el enunciado ahí. Entonces, si hacemos el dibujo, el ejercicio es como una cosa. Tenemos una placa así y una placa así, ¿cierto? Y esta placa nos dicen que se mueve a velocidad v. Donde esta altura, bueno, lo que sale en el enunciado, H1 y esta altura H2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Como la placa de arriba está fija y la de abajo también está fija, los perfiles de velocidad adquieren una velocidad cero en esos puntos. ¿Ok? Nuevamente estamos asumiendo que los fluidos son newtonianos, ¿cierto? Entonces los perfiles de velocidad nos van a quedar una cosa como así. Disculpa, ¿qué son los perfiles de velocidad? Es cómo se distribuye la velocidad a la altura del fluido. Entonces, al medio, donde está la placa que se está moviendo, los fluidos van a adquirir una cierta velocidad, que es la misma velocidad que lleva la placa. Mientras que en las partes superior del primer fluido y la inferior del segundo fluido, la velocidad va a ser cero. Eso lo asumimos porque tenemos que asumir que en el fondo el fluido se comporta como un medio continuo. Y es como que en una capa infinitesimalmente chica del fluido pegada con una pared que está fija, el fluido está quieto. ¿Ya? Entonces, en el fondo, siempre, Gracias. en términos simples, siempre el fluido, si es que choca con una pared que está quieta, en ese punto tiene que estar quieto. La velocidad tiene que ser cero. Por eso los perfiles tienen esa forma. Bueno, Una duda, dime. ¿el triángulo se forma porque es un fluido newtonano? No, Newton- newtoniano. o No, eso. no. A ver,
La distribución puede tener cualquier función. Puede ser una parábola, puede ser una comba, puede ser un círculo, cualquier cosa. Aquí nos están diciendo por enunciado que son lineales, que es la aproximación que se suele hacer por inercia, o sea, como por default. ¿Me Ya. explico? Sí. Por Vale, enunciado nos están gracias. diciendo que son lineales, por eso son triangulares. Ok. Entonces nos piden encontrar la fuerza requerida para mover la placa a esa velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que pensar? Lo que hace el fluido es como oponerse al movimiento, ¿cierto? Es como que establece una fuerza de roce con la placa que se está moviendo. Si tienen preguntas como, y me las quieren hacer directo, háganmelas por micrófono, ya, porque no voy a estar leyendo el chat. La Nacha va a estar en el chat. ¿Ya? Entonces, si la placa se está moviendo a velocidad v, los fluidos se van a estar oponiendo a esta velocidad. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las fuerzas que ejercen ambos fluidos sobre la placa y sumarlas. ¿Ya? O sea, por equilibrio de fuerza, la fuerza que yo tengo que aplicar para mover la placa es la fuerza que ejerce el fluido 1 más la que ejerce el fluido 2 sobre la placa. ¿Ok? Entonces, la fuerza que ejerce el fluido 1 va a estar dada por la tensión de corte del fluido 1 sobre la placa por el área. ¿Ya? Y, como les decía por la ley de Newton, acuérdense que el esfuerzo de corte está medido en unidades de presión. Así que es como Newton partido en metros cuadrados y por eso tenemos que multiplicarlo por el área para sacar la fuerza. ¿Ya? Va a estar dado por ley de Newton, mu1 por la derivada de la velocidad 1 partido en la altura. ¿Cierto? Por lo tanto, como nuestro perfil es lineal, nuestra tasa de deformación es una constante, ¿cierto? La derivada de una línea recta es la pendiente de esa recta. ¿Ya? Entonces lo que hacemos simplemente es decir, ok, entonces va a ser igual a mu1 por la diferencia de velocidades. Dime. No. Espérate, velocidad, deja terminar esto. Velocidad menos 0, que es la velocidad como final, dividido en la altura del fluido, que es h1. ¿Ya? Entonces la Pero te tengo tensión... una duda. Dime. Sorry, no entiendo muy bien la letra. Dice F1 es igual a tau y abajo Tau que tiene 1, un sí. 1. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? Acá en F1 es igual a... Ahora Tau 1, sí, sí. es tau 1. Sí. Por el área. Bueno, nos dicen que el área es A, así que no tenemos nada que encontrar ahí. Entonces, fuerza 1. Disculpa, la variación de velocidad cuando dijiste ya velocidad menos 0, estáis comparando la velocidad de la placa central con la de ¿cuál? Con la que está acá. Esta. Con la de arriba, ya. Sí, porque en el Vale. fondo queremos sacar como la pendiente de este perfil de velocidades, que es la derivada de la velocidad respecto de la altura del fluido. Vale. Sí, ya. Entonces nos queda mu1 por V partido en H1 por el área. ¿Ya? ¿Claro? Una pregunta, si las placas se estuvieran moviendo, en ese caso no sería 0, ¿cierto? La placa como B. la de arriba. Sí, Sí, se los voy a decir cuando terminemos este. ya, gracias. Ya bueno, y después simplemente hacemos un homólogo y la fuerza que ejerce el fluido 2 va a ser exactamente lo mismo, pero con altura 2, o sea, con los datos del fluido 2. Mu2, altura 2 y el área. Ya, la misma lógica, porque también es un perfil lineal. No hay ninguna diferencia. Y después ¿El por área igual en ambos? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el área? Te lo dan en el enunciado. Dicen el área de contacto entre la placa central y cada fluido es A. Así que el A es como un dato, Ya, es como ya. un dato para nosotros. ¿Vale? Y después, entonces, la fuerza que se necesita, como por equilibrio de fuerza, como ambas fuerzas se oponen al movimiento, nuestra F va a ser simplemente F1 más... Chucha.
F2. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro Disculpa, F... después puedes volver un rato a la página anterior. Sí, al tiro. Porque me faltó copiar algo. Gracias. Entonces F. El F nos tendría que quedar igual a... En realidad, sí. Sería... Y esa sería la respuesta. Me quedaron horribles los mu, pero se entiende la idea. ¿Dale? Sí, voy a sacar el B. Sí, el mismo B para ambos. ¿Por qué F1 y F2 se oponen? Por lo que les decía, el fluido no se está moviendo por sí solo, sino que se mueve porque se mueve la placa. Entonces, al adquirir el fluido esta velocidad es porque se está oponiendo al movimiento de la placa. ¿Cierto que la viscosidad se define en palabras como la resistencia del fluido a fluir, a escurrir? ¿Cierto? Entonces, en el fondo, esta es una fuerza de roce. Y la fuerza de roce siempre se opone al movimiento. Por eso ambas fuerzas, si que hacemos el dibujo, con la placa moviéndose hacia allá, la fuerza 1 es hacia allá, y la fuerza 2 es hacia allá. ¿Ok? Como que los fluidos se oponen al movimiento de la placa, simplemente. Es una fuerza de roce. ¿Ya? Me habían pedido que volviera a la anterior. Entonces la fuerza que buscamos no debiese ser mayor, ¿qué dice? Solamente que el resultado y no igual. No, pues, porque la placa tiene velocidad constante. Si es que la fuerza que estamos aplicando es mayor que la fuerza que oponen los fluidos, tendríamos en el fondo al hacer el equilibrio de fuerzas, tendríamos una fuerza neta positiva. Adquiriría una velocidad a la placa y no sería una velocidad constante. Adquiriría una aceleración. No sé si fue lo que dije. Disculpa, y hay una cosa que no me queda claro, que es en esta misma página, del penúltimo paso al... No, o sea, los tres últimos pasos. Ya. Ya cuando pones el volumen -0 partido en H1 y después bajas al siguiente paso y llega a un área, como que no entiendo cómo de Sí, dónde no, sale lo que esa- pasa es que aquí estaba sacando era como un paréntesis para sacar la tensión de corte. Ah, La fuerza es tensión de corte por área. dale, ya caché. Gracias. ¿Cierto? Yo tengo otra duda. Dime. ¿El diferencial de nu en este caso viene siendo la velocidad? Porque no entiendo, ¿qué es nu como por definición? No, el nu, el V, Sí, el nu. la viscosidad cinemática, no la estamos usando acá. Esta vez es todo velocidad. Hubo alguna que me quedó como un... ¿Cuál? Fue un diferencial de velocidad Sí, de velocidad. sobre DDI. Ah, ya, ok. Sí. Gracias. Sí, todo esto es velocidad. ¿Ya se entendió? Pero Ignacio, en Dime. la tensión de corte, eso sería el dB1 sería B-0, como el Sí. delta velocidad al final. Ujú. Sí. Ya, no sé. Ya, y claro, la pregunta que me hacían antes, ¿qué pasaría? Que de hecho yo también se los quería decir. ¿Qué pasaría si la placa de abajo se estuviese moviendo? Onda, yo tengo ahí, y esta placa se estuviese moviendo con una velocidad, pongámosle U. Y esta se mueve con velocidad V, y esta sigue quieta. ¿Cómo nos quedarían los perfiles de velocidades? Los perfiles de velocidades adquirirían una forma de este estilo, como así. Y esas son flechas. ¿Ya? Y el de arriba seguiría siendo igual. ¿Se entiende? Hay un punto en el fluido de abajo donde la velocidad es 0, al medio, acá.
Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? En el fondo lo único que cambia es que el diferencial en el fluido 2 pasaría a ser V menos U partido en H2. Porque sigue siendo lineal. Esa es la única diferencia, si es que se estuviese moviendo la placa abajo. ¿Me explico? Bueno, y si estuviera moviendo la placa arriba, mismo homólogo. ¿Se entiende? Esto es porque son lineales. No sería B más U, porque B menos U. Toda la razón, B más U. Toda la razón. Muy bien. Es B menos U, porque el U hacia el otro lado. Buen tip. Me confundí yo. Una duda, en Bien. ese punto donde se intersectan, ¿las velocidades son iguales? En ese punto donde se interceptan los dos fluidos, En ese punto rojito que marcaste. no, la velocidad es 0 en el fluido. Ah, ya. Porque Ya, es ya. como que la parte de arriba, ese fluido hacia arriba va hacia la derecha y ese fluido hacia abajo va hacia la izquierda. Sí, perdón que me está quedando todo muy feo, no estaba tan tiritón antes. Voy a tratar que me quede lo más bonito posible. Pero se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Esa era la respuesta. Me parece que... Bueno, ¿cuáles son los supuestos que estamos haciendo en este problema? Que el fluido es newtoniano, que los perfiles son lineales, lo que les decía. Ahora vamos a ver en el segundo uno en que el perfil no es lineal. ¿Ya? ¿Paso al segundo ejercicio? ¿Alguna otra duda? No. Dale. Entonces, el segundo ejercicio dice lo Disculpa, siguiente. disculpa, yo tengo una pregunta del ejercicio anterior. Dime. No voy a prender el micrófono. Se supone que los perfiles son lineales porque dice que la distribución de velocidad es lineal, ¿cierto? ¿Perdona, qué? Se supone que los perfiles de velocidad son lineales porque la distribución de velocidad es lineal. Sí, es lo mismo, Ya. perfil de velocidad, distribución de velocidad. Ya. Ya. El segundo dice lo siguiente. Un cono sólido de ángulo 2θ y base de radio R0 rota a una frecuencia W, o omega en realidad, dentro de un descanso fijo de forma cónica tal como se indica en la figura. Entre el cono y las paredes existe un fluido de viscosidad mu que ocupa un espesor h. Asumiendo que en el fluido se obtiene un perfil de velocidades del tipo U de I es A por I al cubo, siendo A una constante e I el eje en la dirección radial medido desde la pared fija, se pide encontrar el momento externo necesario para mantener el cono girando a una frecuencia constante omega. ¿Se entiende el enunciado? En el fondo, esta figura que tienen ustedes acá, este cono que está acá al medio está girando, como muestra la flecha, a una frecuencia omega. ¿Por qué le digo frecuencia? Porque son vueltas por segundo en realidad, no es como una velocidad que fuese radianes por segundo. Generalmente el omega se usa para velocidad angular, acá lo estamos usando para frecuencia. El R0 es el radio de arriba y el fluido está en esta capa como entre el cono y esa pared fija cónica. ¿Ya? Y tiene un ancho o espesor de H. ¿Ok? Ya. Entonces, Quedé confundido con el enunciado de que era la I, que en el enunciado dicen que es... sí, el I en el fondo es como, es un eje como súper inventado, piensa desde la parte de afuera, lo que está quieto, el negro, la pared, hacia el ¿Sí? cono, ¿cachai? Entonces como que no tiene un punto de inicio fijo. Es como, Ah, ya. porque Sí, en el fondo ya. siempre en ese punto el perfil de velocidad va a ser 0 porque la pared está fija. Y es como para mostrar cómo va avanzando. No sé si te va a quedar más claro cuando lo resolvamos. No, pero cachemos menos cómo era, vale. Vale. Lo importante es que esa variable I es independiente de R, pero ahora lo vamos a ver. Ya, ¿cómo se define el momento? Ustedes son expertos en dinámica. El momento se define como fuerza por brazo de palanca,
Cuando estamos hablando de cosas rotatorias, es el base de palanca es el radio. ¿Cierto? Y si estamos hablando de diferenciales, ¿por qué diferenciales? Porque, a ver, la fuerza que va a estar generando el fluido, como la velocidad tangencial no es constante, sino que la velocidad angular es constante, la fuerza va a ir variando en cada punto del cono, en el fondo. Entonces nosotros tenemos que aplicar diferenciales. ¿Ya? Entonces, el diferencial del momento va a ser igual al radio por la diferencial de fuerza. ¿Vale? Y bueno, ya saben cómo tenemos definido fuerza. Por lo tanto, dm va a ser igual a R por tau por diferencial de área. Fuerza tau por área. Y también saben cómo definimos el tau, que es mu por diferencial de velocidades. Ya se entiende cómo llegamos a la expresión de momento, entonces, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? El R para nosotros va a ser una variable, va a ser de hecho la variable a integrar, así que va a quedar como tal. El mu es un dato. Entonces nuestras incógnitas van a ser la diferencial de las velocidades en la altura del fluido, ese es el Y que habíamos definido, y la diferencial del área. ¿Ya? Entonces vamos a partir obteniendo, bueno, podemos partir por cualquiera de los dos. Hagamos el diferencial de las velocidades. Yo tengo una pregunta. ¿Ese R es el R0? No, es radio como variable, porque nosotros tenemos que ir integrando el radio desde el punto de abajo del cono, donde el radio es 0, hasta el R0. Ese es como nuestro límite de integración. ¿Ya? ¿Y por qué no es diferencial de R cuando hacemos diferencial de momento? Perdona, ¿en la velocidad estás hablando? ¿En la tasa de formación? No, en el DM, ¿por qué no teníamos, por qué solo de X y no? Sí, entiendo. Porque el diferencial tú lo aplicáis solamente en una de las dos variables. Y la fuerza también depende del radio. Entonces, da lo mismo si metí el diferencial en la fuerza o en el radio. Porque vaya a fijarte que en la fuerza también nos va a aparecer un diferencial de radio. ¿Ya? Ya. ¿Puedes por favor devolverte al dibujo y dónde está el R en ese dibujo, en el dibujo? El R, solo te lo dibujo acá, es que si no voy a tener que borrar esto. Es que sí, estaba con el enunciado. Como El R es como, en el fondo, un eje que es radial. O sea, es como así. No, entiendo eso, pero eso sería el RO que tenemos. Pero No, estoy el viendo R0 es lo que mide el radio arriba, esto. O sea, es como el límite de integración del R. El R es la variable. No me quedó muy claro. El R es como el eje radial. Nosotros estamos trabajando con coordenadas cilíndricas. Entonces, el R es una variable y el R0 es el dato de cuánto mide el radio basal del cono. ¿Me explico? El R0 es un dato, es un número. El R es una variable, es una... ¿Sí? Ok. Más o menos. Tal vez esté más claro con el ejercicio. Ya, a ver si te queda más claro después. ¿No podría decir por qué el área era variable? ¿Por qué el área es variable? Porque no es que el área sea variable, sino que tú vayas a tener, al integrar estás haciendo un diferencial de área en el cono. ¿Me explico? Vaya a tomar un diferencial de área que es como de la forma así. Ah, como haciendo cortes, ya te Claro, porque es un integral, tenemos que ir haciendo corte. Vale. ¿Ya? ¿El I se me llega como de arriba abajo? No, el I, eso es lo que les decía, el I es un poco confuso. El I lo podéis pensar así, mira. Tú tenías esta cosa que está fija, ¿cierto? El I piénsalo como un eje que va desde esa cosa hacia adentro. Ah, ya, como del H. Sí. Es que en el fondo es para medir el espesor del fluido, ¿no? Eso lo vaya a ver ahora. ¿Dale? Ya.
Entonces ahora nosotros queremos encontrar el dB de I. ¿Ya? Y nos dicen que la función BI es del tipo A y 3. ¿Cierto? Si nosotros evaluamos esta función en V igual a H, que es el espesor del fluido, sería A por H3, eso es igual a W por R, omega por R. ¿Cierto? Porque el cono gira a una velocidad angular W, a una frecuencia W, y R se multiplica por el radio para obtener la velocidad tangencial, velocidad lineal. ¿Ya? Y en el fondo, ¿de qué nos sirve eso? Para obtener el valor de A, que es una constante. Entonces nos va a quedar que A es igual a WR partido en H3. ¿Se entiende? Entonces con eso, ahora nosotros podemos obtener la función velocidad. Ignacio, hay hartas dudas en el chat por si puedes repetir como Sí. al principio. Estamos Hay gente que se tratando de perdió un obtener poco. el dB de I, que es la tasa de formación de este fluido que va alrededor del cono, ¿cierto? Y nos dan la función de velocidad de este fluido. El perfil de velocidad que adquiere cuando está girando el cono, que es A por I3, siendo la I lo que mide el fluido desde... Bueno, en realidad yo debería haber hecho el dibujo. A ver, hagamos el dibujo. Espérate. Antes de apurarnos tanto. Vamos a hacerle como al cono. El cono que tiene esta forma. Le hacemos un corte así. ¿Ya? Y lo vemos desde arriba. Este es el cono. Y esto es el fluido. El fluido acá adquiere un perfil de velocidades que es cúbico. Una función cúbica. ¿Ya? Y este perfil de velocidades obviamente se repite a lo largo de todo el círculo. ¿Ya? Entonces, esa función, que es la que ustedes están viendo, que es como así, donde esta es la altura y esta es la velocidad. Esa función es la función que está acá arriba. ¿Me explico? Ese es el perfil de velocidades que tiene el fluido. ¿Se entiende más o menos? Esto está visto desde arriba. ¿Cachai? Como haciéndole un corte transversal al cono. Ese es el perfil de velocidades del fluido que está girando en torno al cono. ¿Me explico? Espera, ¿por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Sí, ¿por qué tienes una línea recta y después como... ¿La línea recta roja? No, no la línea recta roja. Acá en el cono tú tienes como una línea como casi de la de velocidad y después tienes como esta cosa que es como como medio círculo ahí arriba. ¿Dónde? Me perdí. Tienes cono y tiene una cosa con flechitas. Sí, la del perfil. Ya, Este. tienes abajo una línea recta y arriba de las flechitas hay como esta cosa como un arco. ¿Esta? ¿Por qué se ve así? Ah, porque nos dicen que es una función cúbica. A por I al cubo. Por eso tiene esa forma. No es lineal como la anterior. Ya sube. Oye, Ignacio, en ese diagrama que dibujaste de I versus B, debería estar los ejes invertidos, ¿no? Porque está en función de I. ¿Como la forma? Que en el Sí. eje X, entre comillas, vaya la I. Ah. No, a menos que haya hecho mal el dibujo, como que lo pensé al revés. Entonces es como así. Sí, en realidad. Sí. Vale. Ah, sí, de hecho ahí lo Es dijeron que, en el... claro, lo que pasa es que Claro. sí, tenéis razón, pero en el fondo
El dibujo no es exactamente así, pero lo que importa es que entiendan cómo está distribuida la velocidad. Sí, Sí, sí. tenéis razón. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Ahora, esta velocidad, que es la velocidad máxima, es W por R. Porque nos dicen que, porque es justo la como interfaz del cono, y el cono nos dicen que está girando a esa velocidad omega por R. ¿Cierto? Entonces este límite va a ser el omega por R. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros evaluamos la función b en y igual a h, nos queda a por h al cubo, que es igual a omega por R. Ya. ¿Dónde esto mide h? Oye, pero ¿es R0 o es R como No, variable? es R, porque nosotros estamos, acuérdate que estamos avanzando en el cono como así. Entonces el radio va variando. El R sigue siendo una variable, ¿ya? Entonces después, nosotros obtenemos a partir de eso que encontramos el valor de A, que es WR partido en H3. Y a partir de eso, ya tenemos la función B, que sería igual a A, que es WR partido en H3 por I3. Y a partir de eso podemos derivarlo. Y nos quedaría 3 por WR partido en H3 por I2. No debería ser R0, porque además A es una constante, ¿o no? A es una constante. Es una constante, pero que depende del radio como variable. No sé si me explico. O sea, no. En la práctica, claro, no es una constante. Pero, Es una función de R. ¿Sí o pero no? entonces cuando nosotros evaluamos el Y igual a H, arribita que sale B, ahí debería ser igual a W por R0, pues, si al final esa es la velocidad en ese punto, ¿no? No, pues, porque esa es la velocidad cuando el radio es máximo. Ya, pues, R0. Pero es que nosotros estamos Y de ahí avanzando en todo el despejamos el radio. A. Estamos avanzando en todo el radio del cono. No solamente en el perfecto. punto donde el cono es lo más alto, que sería acá el R0, mira. Sería aquí. Ah, ya. Nosotros estamos avanzando en todo el cono, lo que les decía acá. ¿Vale? Ujú. Gracias. No, no, yo no entiendo, porque entonces A dependería de R. Y vuelvo a la Sí, misma pregunta que es era una al función de principio. R. Ujú. Que ahora lo estamos trabajando como constante porque no estamos trabajando con la variable R. Entonces para nosotros es como una constante entre comillas. Estamos haciendo una derivada parcial de la velocidad en la variable I. Siendo que la variable I y la variable R son independientes. ¿Ya? Un poco enredado quizás, pero... Sí, ¿no? Más o menos. No, no mucho. Creo Ya. que yo entendí. Sí, bueno. A ver. No sé si... Ya, a ver. Este corte que yo hice en el cono, que es el que está acá, es un corte que podría haber hecho a cualquier altura del cono y tendría la misma forma. Los perfiles de velocidad sí van a ir variando. ¿Por qué van a ir variando? Porque la velocidad del cono es constante pero angular, no lineal. Entonces, a distintos radios del cono, la velocidad en su superficie, en su manto, va a ser distinta. ¿Ya? Pero en el fondo siempre va a tener la misma forma. Y por eso la A es como válida, porque siempre tiene la misma forma, solo cambia su magnitud. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos es como expresar esta A en términos de la variable R, que va a ser nuestra variable de integración después. Y por eso despejamos lo que vale, en el fondo, el valor de la velocidad en el punto más alto del perfil de velocidades. No sé si me explico bien. A mí queda un poco más claro, gracias. Ya. ¿Sí? Ok. Bueno, cualquier cosa vuelvo. Ahora, tenemos que encontrar el diferencial de área también. Esto es como muy trigonométrico y muy cálculo 2. ¿Ya? Lo que yo les decía, si yo tengo el cono y yo tomo un diferencial de área,
diferencial de área es de este estilo, ¿cierto? Donde en el fondo esta sería Z. A esto le vamos a poner L. Y a esto le vamos a poner radio. ¿Ya? Entonces si a esto le hacemos un dibujo que fuese como así, solo esta parte, y lo vemos de frente, de lado, nos va a quedar así. Va. Ahí. Donde este es el de R. Este es el de L. Y este es el de Z. Y este ángulo es teta. Ya. Lo hice un poco rápido, pero me importa que entiendan. Así que, ¿entienden la lógica de lo que estamos haciendo? El diferencial de área. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el cono. Tomamos un tronquito del cono, que va a ser nuestro diferencial de área, ¿cierto? Lo sacamos. ¿Por qué? Porque queremos expresar este diferencial de área que nosotros teníamos en nuestra función acá, este diferencial de área. Necesitamos expresarlo. Entonces tomamos ese tronquito, lo sacamos, y tenemos la variación de Z, la variación de L, el de Z, el de L y el de R, la variación de R en esa altura. Es como que en el fondo, hasta esta altura, nosotros teníamos un Z, un L, que eran estos, y un R, ¿cierto? Entonces al avanzar ese de Z, avanzamos también un DL y avanzamos también un DR. ¿Me explico? Díganme si no. ¿Se cacha? Perfecto. Ya, entonces ahora nosotros, ¿cómo medimos? Acuérdense que lo que nosotros estamos midiendo es el área como el manto del cono, el área del manto del cono, porque esa es la superficie que está chocando con nuestro fluido. ¿Ya? ¿El DR es toda la parte de arriba? No, el DR es solamente esto. Porque es lo que avanza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos este diferencial de área ahora? En el fondo agarramos el perímetro de este círculo. Entonces, el diferencial de área vendría a ser 2πr por el dl. ¿Por qué? Perímetro del círculo y nosotros avanzamos este dl, que es lo que multiplicamos para obtener el área del manto. ¿Ya? Pero como nosotros queremos, pero como el L, el Z y el R son todos dependientes el uno y el otro, el uno del otro, nosotros queremos expresar este dl en función de dr, y por lo tanto vamos a poner dA 2πr por dr dividido en seno de teta. Y listo. Esto es muy geométrico, cálculo 2, y obviamente no es tan importante para el curso, pero para que entiendan lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Hay que encontrar como ¿cómo se llama? No era el jacobiano, pero como la diferencial de área de un cono general. Ya, ¿ven? ¿Y el teta de dónde sale? Por si es que no les quedó claro, acuérdense que por enunciado nos decían que este ángulo completo del cono era 2 teta, este. Por lo tanto, en la mitad esto tiene que ser teta. Y este por ende también. Ya.
Entonces ahora, teniendo nuestra expresión, ya copiaron, ¿cierto? Les voy a dar un ratito más para que copien. Teniendo ya la expresión para el diferencial de área y para la tasa de formación, ya tenemos todo para resolver el momento, que es lo que nos estaban pidiendo. ¿Vale? Entonces, tomamos el momento que teníamos, que era dm era igual a r por mu por diferencial de la velocidad en i por diferencial de área, y reemplazamos con lo que encontramos, que haría r mu, el diferencial de b en i, que nos quedó 3 omega r partido en h3, si no me equivoco, una partida en h, por 2 pi r por la diferencial del radio en el seno de teta. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia? Que nuestra única variable es la r, porque el mu, el omega, el h, bueno, obviamente el pi y el teta son números, son datos de enunciado. Entonces, con eso, ahora podemos integrar. Una pregunta. ¿Qué pasó con el i cuadrado? ¿Cuál i cuadrado? Que dijimos que... A ver, déjame volver. Ah, no, sí, ¿Se evalúa en sorry, H? se evalúa en h. No lo evalué yo. Pero claro. Se evalúa en h, entonces en el fondo la derivada de la velocidad en i que vamos a usar te termina quedando 3wr partido en h. ¿Vale? Ya, gracias. Bueno, después eso sí le simplifican un poquito. Les tendría que quedar, a ver, por aquí lo tengo. Les tendría que quedar 6pi por mu por omega por r3, si no me equivoco, partido en h por seno de teta por el diferencial del radio. Y ahí ya pueden integrar fácil. Se integra desde 0 hasta R0. ¿Por qué se evalúa en H el diferencial de velocidad? ¿Por qué se evalúa en H? Sí, porque acuérdate que lo que tú estás integrando es el manto del cono, ¿cierto? Para ir viendo como cuál es la fuerza que aplica el fluido sobre el cono al girar. Entonces, la tasa de formación, la única que te importa es cuando choca con el cono, que es cuando Y es igual a H. Ya. Sí. Ya. Que es como en la parte donde el perfil de velocidad es más grande. ¿Puedes repetir eso, Ignacio, por favor? Sí. ¿Por qué evaluamos la tasa de formación en Y igual a H? Porque acuérdate cuando... Mira, déjame volver acá. Cuando tú tenías este perfil, lo que nosotros estamos integrando, y repito de nuevo, es este manto. ¿Cierto? Que es justo la parte donde el perfil es más grande, acá. ¿Cierto? Y en ese punto, como esto medía H, el Y vale H. Perfecto. Como que solamente estamos integrando las partes grandes del perfil de velocidades. Ya. Sí. Gracias. Vale. Oye, creo que hay un problema ahí. El h lo tienes como solamente h. Era h cuadrado. ¿Dónde? El Acá. cúbico, perdón. Era h cúbico. No, porque es lo que te decía. A ver, espérate. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Nosotros teníamos el dB de I, que era 3 omega R partido en H3 por Y3, ¿cierto? Y2, perdón. Entonces, eso nosotros lo tenemos que evaluar en Y igual a H, por lo que les acabo de explicar. Y al evaluarlo, el Y es H2. Entonces se simplifica y abajo te queda solamente un H. ¿Sí? Una pregunta. Dime. Se supone que el eje Y es transversal al cono, ¿no es cierto?
que el eje Y es transversal al cono, claro. Entonces no deberíamos estar igualando por H, como que el espesor en ese en esa dirección del fluido es más que H, es como Sí. H sería una hipotenusa, Sí. según el dibujo, digamos. Sí, entiendo. Un segundo. Ya. Sí, entiendo tu punto. Eso es un error del dibujo, en realidad. Es llamativo, porque este ejercicio lo han hecho en las ayudantías de toda la historia de este ramo, y el dibujo siempre ha estado así, siempre lo han considerado así. Claro, nosotros estamos considerando como que el H en realidad es como horizontal. Ya, perfecto. Gracias. Sí. Una pregunta. Dime. Sorry, ¿de dónde salió el R cubo? El R cubo. Ah, no, múltiplo. O sea, es que nos quedaron 3 R, po. El R que venía de... Ah, sí, sorry, se me había como que lo perdido. junté nomás. Sí, gracias. Oye, Ignacio, ¿puedes repetir por qué tienen que evaluarlo en H, que varios no entendieron? Dale. Porfis, para no escribirlo como en el chat. R04. Y la integral, al resolverla, les va a quedar esto. Eso también del H horizontal no lo entendí. Del error del dibujo. Ah, no, eso es un detalle. Mira, lo que pasa es que en el enunciado... En el enunciado sale que el H es así. Lo que me decía el compañero, claro, es como que en realidad nosotros estamos usando un H que es así. Como horizontal. Pero es un detalle. Es como que no lo consideren como están en el enunciado, sino que nosotros lo estamos considerando. No perpendicular al cono, sino que horizontal. Eso era lo que decía, lo que preguntaba antes. Ya, porque el corte que nosotros hacemos para ver el perfil es horizontal, pues así. Ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué evaluamos en el H? Ya. Está como sin información en esta pizarra. ¿Por qué evaluamos en el H? Porque, mira, es que no sé muy bien cómo más decirlo. Piensa que tenía el cono y le hacía un corte así, ¿cierto? El fluido está acá. Aquí, todo esto es fluido. Fluido. Entonces, si a esto tú le hacías una vista en planta, o una vista desde arriba, esta cuestión es redonda, y el perfil de velocidades está acá. Y a ti el único punto de la velocidad que te importa es el punto donde Y vale H, que es este ancho, es H. Porque es el punto que choca con el cono, que es lo que nosotros estamos integrando. Acuérdense que estamos integrando los radios desde 0, desde acá, el radio así, hasta el R0, que es hasta acá. Entonces como que vamos avanzando por el manto del cono hacia arriba. Por lo tanto, el perfil de velocidades solamente nos importa en la parte de arriba, que es donde Y vale H, siendo el eje Y como una cosa que va desde afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Mejor? Por eso es que el de B de I lo usamos igualado, o sea, evaluado en Y igual a H. ¿Me explico? Sí. ¿Qué es lo último que dijiste? Que la tasa de formación, el de B de I, lo usamos evaluado en Y igual a H. No, justo antes, cuando dibujaste el R arriba. Nada, que nosotros vamos avanzando desde el R0, o sea, desde abajo, como subiendo por Z, por así decirlo, hasta el R0, que es aquí arriba. Vamos subiendo como así. Eso. Entonces, como vamos subiendo por el manto del cono, es el punto donde el fluido está en su máxima velocidad, que es donde Y es igual a H. ¿Ya? ¿Sí?
Por eso ¿Pueden teníamos mostrar cuánto daba después de integrar? el final. Aquí. Sí, por favor. 3 pi medios por mu por omega por R0 a la cuarta partido en H seno de teta. ¿Vale? Se entendió que es un poco más claro. Yo sé que igual es un poco enredado al Gracias. principio. Les vamos a subir, sí, alguien preguntó por ahí por el chat, les vamos a subir la respuesta. Bueno, va a estar el video, si es que quieren repasarlo, y van a estar las respuestas de la guía. ¿Ya? Yo me perdí un poco. Sí, dime. Perdón, pero ¿no se supone que el esfuerzo de corte se calcula con la diferencia de distancia perpendicular? Sí. O sea que el H, o sea, no deberíamos estar usando el H si está definido como lo dices tú, sino que lo deberíamos usar si es que está definido como está en la guía. Sí, entiendo tu punto. Porque el esfuerzo de corte al final se calcula Claro, con porque esa tú decís... diferencia. Ya, sí. A ver, dale, expláyate. Que al final uno siempre calcula como tiene que tener el grosor del fluido para poder determinar el esfuerzo de corte que genera. Sí. Y si estuviera de la forma que tú dices, que está como horizontal a la página, no nos serviría como tal. Tendríamos que calcular el coseno de teta de él. Entiendo, sí. Lo que pasa es que creo que estáis confundiendo con el perfil de velocidad. Tú estáis como pensando que el fluido está escurriendo así. Que la velocidad fuese así. Ya. Pero no es así. Perfecto, sí. La velocidad es así. Ujú. ¿Cachai? Entonces nosotros estamos considerando que la distancia transversal a eso es este H, el que es horizontal a la hoja. No, si fuese así la velocidad, ahí claro, la altura tendría que ser transversal y sería esta. Y en el punto abajo del cono, la velocidad del fluido es 0. En el punto, como acá. ¿Dónde es, sorry? Acá. ¿Dónde está señalando? Sí, ahí, como abajo y hasta Sí, la punta o del sea, cono. es que como te decía, tú siempre como asumís que tu sistema es continuo, siempre donde el fluido choca con una pared que está quieta, que es todo esto, la velocidad tiene que ser 0. O sea, sí, pero más arriba también, pues. Como casi tocando acá, el cono. como esto. Sí. Claro. Porque al final igual la punta del cono está estática, por así decirlo, aunque esté girando. Sí, todo eso abajo es 0, todo esto. Ya, Claro, perfecto. en el fondo te estáis confundiendo con qué dirección va la velocidad. La velocidad no es así, sino que es radial, es así. ¿Dale? Ya, muchas gracias. ¿Les quedó más claro a todos? Porque siento que uno podría explayarse mucho con esto. Dale. A mí lo único que me genera duda es, bueno, entiendo lo del diferencial del área que sea así, pero no entiendo como respecto al ejercicio anterior por qué el área se toma como por lonjas y no es como la superficie del cono. Porque en el caso anterior que estaba hablando de las barras que se movían, el área era como la superficie de contacto que había entre las dos placas. Sí. Y ahora no es la superficie de contacto, sino es como el diferencial. Es que Eso es sí, lo pues que- también, pero es que también es la superficie de contacto. Lo que pasa es que aquí tenemos que trabajarla como integrales, porque la velocidad va variando en cada punto. Entonces tenemos como que integrar, trabajarlo como una cuestión infinitesimalmente y la vamos incluyendo entera, desde el punto de abajo del cono hasta arriba. Entonces, es la misma lógica, sigue siendo el área de contacto. En el fondo, mira, Ah, porque al fin y al cabo tomé el cono entero, ya, sí. tipo, Tomé el cono entero como su área total, y por eso Sí, lo po. hacía diferencia. sí, po. Ah, bueno. Lo que pasa es que, claro, para la integral tenéis que expresarlo como en porciones, que esa porción va a ir a cada rato avanzando. La lógica Ya, de las sí, integrales nomás. ahí lo caché, perfecto, bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo solo un comentario. En la prueba, o sea, si no hacen control o prueba, Ajá. cuando diga, por ejemplo, lo de las velocidades, va a decir como A una constante de acuerdo a R, porque yo siento que como estaba el enunciado no se entendía que había que sacar a respecto Sí, a es R. un, es un buen aspecto. Sí, o sea, claro, tendría que decir, lo más correcto sería que dijese como, es una función de R. Sí.
Ya, gracias. Lo que pasa es que, claro, yo lo pensé como constante cuando hice el enunciado, porque en el momento en que tú sacas A, no estás usando R como una variable, entonces lo sacas como que fuera una constante, pero sí, sí. Bueno, este ejercicio tenía varias cosas como, entre comillas, complicadas. La primera de ellas es que el perfil de velocidades no es lineal, lo cual ya es bastante poco común en el ramo. Y siempre que el perfil no sea lineal, les tienen que dar esto que está acá, que es la función de velocidad respecto de la altura del fluido, ¿ya? Y esa altura siempre está medida, siempre está medida perpendicular a esa velocidad. ¿Ya? Por eso lo que me decía el compañero, como que en el fondo el h tiene que ser horizontal si es que la velocidad es radial. Como que, o sea, perdón, al revés. Si es que la velocidad es tangencial al cono, entonces esta altura tiene que ser radial, como así, en todo el ancho en que está el fluido. ¿Ya? Siempre tiene que ser así, por regla. ¿Ya? ¿Nacho? Sí. Una duda, en el perfil de velocidades, ¿dónde está medido la viscosidad del fluido? Porque pienso yo que si tuviésemos otro fluido el perfil sería distinto, pero como que en esa función solamente estamos considerando la distancia del cono y ese A que veo que depende como del omega y del R, como que nunca veo el factor de la viscosidad metido Ya, en ese es que, perfil de a ver, velocidades. volvemos al principio de la ayudantía. La ley es tau es igual a mu por el perfil de velocidades derivado, ¿cierto? O sea, el perfil de velocidades que es la tasa de formación, ¿cierto? Entonces, no es que el perfil de velocidades dependa del mu, sino que al revés, como que, a ver, piensa que el líquido siempre se empieza a mover porque algo le está efectuando este esfuerzo de corte, el tau. En este caso el cono que está rotando, en el caso anterior la placa que se estaba moviendo, ¿cachai? Entonces, al tener el fluido, al estar, digamos, afectado a un tau y al tener el fluido su propia viscosidad, de ahí es que se define el perfil de velocidades o la tasa de formación. ¿Cachai? Entonces, si yo aplico el mismo tau sobre un fluido que tiene más viscosidad, el perfil de velocidad obviamente me va a quedar distinto. ¿Me explico? Y de ahí sale el perfil de velocidades y ahí está metida la viscosidad en el tema. O mirándolo de otra forma, para obtener el mismo perfil de velocidades en otro fluido, voy a tener que agregar más fuerza. Si es que es más viscoso. Ah, claro. Sí. O la proporcionalidad, sí, está bien. Ya, ¿les quedó claro la materia en general? Ya nos queda poco tiempo, así que cualquier duda final. Definiciones de momento. Yo sé que este ejercicio es geométricamente un poco enredado, pero es importante porque les va a llevar a... Hay ejercicios peores a este. Onda, hacerlo como con un cuerpo esférico es peor porque tienen que usar coordenadas esféricas. O, bueno, en el cilindro es más fácil. En el cilindro es más fácil de todo, después viene el cono, después viene la esfera. Y esos ejercicios los pueden encontrar en material antiguo, en compilados, qué sé yo. El tercer ejercicio sí, o sea, yo pensaba hacerlo, pero no nos queda mucho tiempo, así que se los voy a presentar nomás. Y les voy a mandar está como propuesto y les voy a mandar la respuesta. Y cualquier duda que tengan me lo preguntan por mail, ¿ya? ¿Cómo es el tercer ejercicio? Bueno, lo voy a compartir primero que nada. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Uy, espérate. Acá está. Dice, un plano inclinado de ángulo θ consta de dos líquidos inmiscibles de viscosidades dinámicas mu1 y mu2. Un bloque de densidad ρc y lado A baja por encima del líquido superior a una velocidad dependiente del tiempo. Supongamos que ambos líquidos adquieren perfiles de velocidad lineales, aunque no necesariamente iguales entre sí. Determina la ecuación diferencial que define el movimiento del bloque en función de la densidad ρc, el lado A, las viscosidades mu1 y mu2 y los espesores h. Y la B, asumiendo que el plano es infinitamente largo, determina la velocidad terminal del bloque. ¿Ya? ¿Qué significa que dos líquidos sean inmiscibles? Que no se mezclan entre ellos. Entonces siempre van a estar en capas separadas. Gracias. Entonces, ¿cómo trabajar el ejercicio? Para que tengan como la introducción. Vamos a un más. ¿Cómo trabajar el ejercicio? Bueno, lo primero va a ser definir
bueno, contexto de los fluidos. Los perfiles de velocidades no tienen por qué ser iguales, pero si se fijan, el primer fluido, el que está más arriba, va a tener en su parte más inferior una cierta velocidad, que después se va a hacer igual a la velocidad superior del fluido abajo. ¿Ya? Eso por un tema de continuidad solamente. ¿Ya? Esos son los perfiles. Ahí va cayendo el bloque. Y el ejercicio tiene que abordarse desde... ¿Qué cosas van a tener que usar, digamos? Acción y reacción. De que la fuerza que ejerce el fluido 1 sobre el fluido 2 tiene que ser igual en magnitud, opuesta en sentido, a la fuerza que ejerce el fluido 2 sobre el fluido 1. Acción y reacción es importante, y lo otro que van a tener que hacer es diagrama de cuerpo libre, o sea, qué fuerza está sometido el bloque de arriba, que en el fondo es el peso y el roce. Siendo que el roce es la fuerza que está relacionada a la viscosidad de ambos fluidos, pero sobre todo al fluido 1, que es el que está en contacto con el bloque de arriba. ¿Ya? Eso, entonces van a hacer el diagrama de cuerpo libre, y a partir de la igualdad de las fuerzas entre ambos fluidos, van a obtener expresión para el tau, y después despejan solamente. ¿No existe ni fuerza normal ni empuje? Sí, existe fuerza normal, pero no es importante porque tu equilibrio de fuerza va a tener que ser en un eje X, que es en el fondo inclinado. Entonces tu normal no influye. Pero sí, hay una fuerza normal sobre el bloque. ¿Y cuál era la otra que preguntaron? Sorry. Ah, empuje. No, empuje no hay, porque el empuje es solamente cuando el cuerpo está inmerso en el fluido, cuando está completamente metido. Ahí aparece el empuje. ¿Dónde va a estar la solución? La Camila, supongo, les va a subir en ayudantía 1 la guía, que está de las ayudantías generales, con la respuesta de cada ejercicio. Sí, van a subir la solución de este también. Así que eso. Cualquier duda que tengan, me van mandando un mail o un mensaje por Canvas si no entienden cómo resolver los ejercicios. Ah, no le funciona el link para evaluar la ayudantía. Ya, sí, verdad, el form. Le voy a decir a la Camila para que lo arregle y les voy a mandar el link en un anuncio, ya, por si quieren evaluarla. Cualquier cosa que no les haya gustado, la ponen ahí o me la dicen por mail. Así que para ir ajustando. Eso, mucho éxito en el ramo y nos vemos. Gracias. Gracias.